Buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan y todas, y bienvenidos una vez más a uno de nuestros webinarios. En esta ocasión vamos a hablar esta tarde de las oposiciones al cuerpo de secundaria, al profesorado de secundaria. Nos va a acompañar una de nuestras profesoras, de las últimas en incorporarse este año, Iciar Serrano Ludeña. Buenas tardes, Iciar. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, y nos acompaña porque ella misma, por experiencia, ya ha pasado un poquito por este mismo camino y es la responsable, la encargada de diseñar propuestas formativas dentro de un apartado que tenemos específico que se llama Cursos Express, de cursos preparados para aquellos que necesitan en la oposición pues algún pequeño porcentaje de puntos para poder subir en el apartado de méritos, o también para profesorado que ya esté enseñando, pero que quieran de alguna manera refrescar esos conocimientos. ¿No es así, Ciar? Así es, y de hecho no solamente para refrescar o para los puntos, sino también a la hora de preparar las oposiciones para ayudar tanto en el apartado de temas como de prácticos. Bueno, primero te vamos a presentar a ti un poquito, Iciar, para que te conozcan los que no te conocen o no son alumnos tuyos todavía. Tú eres profesora de enseñanza secundaria en la especialidad de Geografía e Historia. Eres licenciada en Historia del Arte por la Complutense de Madrid y hiciste pues, el máster universitario en formación del profesorado de enseñanza secundaria en esta especialidad. Además, un máster que es obligatorio también para presentarte a estas oposiciones, ¿verdad? Así es. Este es el que mucha gente nos pregunta cuando alguno de nuestros másteres, que todos nuestros másteres son títulos propios, ¿por qué no son necesarios para la habilitación de ninguna profesión? Pero en el caso del profesorado de educación secundaria, este es el máster oficial que sí se solicita, sí se requiere para poder presentarse a la oposición. Luego tienes experiencia docente en todos los niveles educativos para alumnos ACNAE, tanto como profesora creadora de cursos, que además es un poco o mucho a lo que te dedicas también en nuestro centro, y actualmente en preparación para el acceso al funcionariado por esa rama. Y bueno, pues como ya hemos dicho antes, colaboradora nuestra en la sección en el área de oposiciones a secundaria. Y hoy pues vamos a hablar de cómo preparar esas oposiciones. En otro webinario ya hablamos con otra compañera, con Gracia, precisamente de cómo preparar las oposiciones a conservadores de museos, y contigo pues vamos a explicar un poquito también de cómo preparar esas oposiciones, pero para el apartado de secundaria. Antes, bueno, pues comentar algunos de los cursos que ya actualmente has preparado y que están disponibles en Liceus, por si alguno quiere echar un vistazo, quiere matricularse en el área. Esta podría ser más quizá de geografía, sobre China, la sociedad y la economía, la industria en Japón y en el área del Pacífico. También las transformaciones en Extremo Oriente en los siglos XIX. En la parte de arte, claves de la arquitectura del siglo XIX y de la pintura y la escultura también del siglo XIX, o también un curso muy interesante y además ahora muy de moda, ya no para los que preparen las oposiciones, sino simplemente para cualquier periodista o cualquier persona La que esté. situación actual, sí. Sí, hablando sobre algo tan actual como es la climatología. Bueno, pues tenemos también, has preparado y tutorizas este curso de introducción a la climatología. Luego un personaje como Leonardo da Vinci, también hay un curso a mí me encanta este curso, esta aproximación a la figura de Leonardo da Vinci, y es Hispania y la conquista romana, pero ya digo que son solo algunos de los que tienes actualmente en la sección de humanidades y que bueno, pues se verán acompañados de otros que están pendientes también de subirse en los próximos meses. Y bueno, pues a partir de aquí casi te cedo a ti la palabra para que nos
nos hables un poquito de esas oposiciones a los cuerpos docentes no universitarios, como son los de secundaria, FP y régimen especial, aunque nos vamos a centrar específicamente en secundaria y en la especialidad de geografía e historia. En esta especialidad, así es. Claro, también hay que decir que en Liceus también tenemos para la parte de lengua y literatura. Es decir, estaríamos hablando siempre un poquito en términos generales, esto vale para cualquier área, aunque nosotros vamos hoy un poquito a ser más específicos y algunas de las, vamos, algunos de los datos no son exactos porque, bueno, como se convocan por parte de las comunidades autónomas, tampoco es que sea, digamos, una fórmula exacta, pero por lo menos hacernos una idea de cara a los próximos años un poquito qué es lo que nos espera ICIAR. Sí, así es. Bueno, no es una fórmula exacta, como bien has comentado, pero sí que más o menos suele repetirse en las comunidades a la hora de poder acceder y realizar los exámenes. Sí que puede variar, ahora explicaré un poco la función de cada examen, puede variar de alguna comunidad a otra, pero variar en el sentido de tiempos, de descansos o en vez de realizar la primera prueba en el mismo día, que en algunas pues se realizan en un día y a la semana siguiente se realiza la siguiente parte de la prueba. Pero en definitiva el examen y el temario es el mismo dentro de cada comunidad. Varía, como digo, los prácticos y luego, claro, los temas que vayan saliendo. Pero bueno, normalmente siempre, como ya ha comentado Pilar, suelen salir en años alternos y aproximadamente la convocatoria sale en el mes de febrero. Luego ya sobre el mes de abril, más o menos, ya es cuando salen los listados de admitidos y los exámenes se realizan en junio. La primera prueba se suele realizar entre las semanas del 19 al 26 de junio. Este año, por ejemplo, se realizó, que coincidieron que había este año. Bueno, tendrían que haber sido en el 2020, pero se paralizó por el tema de la pandemia, por eso han correspondido al 2021. Se realizó el 19 de junio la primera prueba. Más o menos digo estas fechas para que se tengan en cuenta de cara a las próximas convocatorias, que sirva un poco Eso de te manera iba, claro, te iba a preguntar, orientativa. Iciar, por ejemplo, para el año 22, ¿hay previsto convocatoria de OPOS o No, como has porque en dicho el que son año alternos? 22, Claro, claro, en el año 22 tocarían para maestros. Lo que pasa que, bueno, también es bueno en las fechas en las que estamos, si hay algunos que quieran aventurarse a prepararlas, porque precisamente teniendo este intervalo que hay así un poquito claro, más de les da tiempo de cara al tiempo de siguiente año, prepararlo adecuadamente. claro, da tiempo de prepararlo bien, de poder formarse, de poder ir también haciendo más méritos a través de cursos. Por eso es, digamos que ahora mismo un momento clave e importante para poder comenzar. Y bueno, pues como comentaba, del primer ejercicio, más o menos la fecha que suele hacerse, ¿no? A finales de junio, en esta semana de 19, 20 aproximadamente. Y luego el siguiente ejercicio sería para todos aquellos que hubieran superado la primera prueba, que ahora más o menos explico un poco en qué consta, y se realizaría aproximadamente a partir de una semana después. Pero bueno, esto es un poco orientativo porque para el segundo ejercicio, ahora lo comentaré, ya sí que es por llamamientos, porque bueno, se tiene que realizar una presentación, una programación didáctica. Entonces, claro, pues puede variar un poco dependiendo del el apellido que haya salido en ese año en cuestión, si te llamen antes o te llamen después. Y bueno, realmente la primera prueba, como comentaba, consta de dos partes. La primera parte se realizará unos prácticos, son tres prácticos, uno correspondiente a geografía, otro a historia y otro a arte. Para esta parte se tiene 1 hora y media. Normalmente lo que recomendamos siempre es dedicarle media hora a cada uno de los prácticos para que sea todo equitativo a la hora de realizar el examen. Y después suele haber un descanso, unos 20 minutos aproximadamente, pero bueno, esto es lo que comentaba anteriormente. Hay veces que en vez de 20 minutos, pues en algunas comunidades han realizado la siguiente parte por la tarde y en otras, en las que menos,
pero también ha sucedido así, es bueno mencionarlo, han sido el siguiente sábado. Pero normalmente, como digo, suele ser todo en el mismo día. Y después llega la segunda parte, que dura 2 horas. En este caso, bueno, las oposiciones son un temario de 72 temas, pero sacan el tribunal un sorteo y bueno, salen 5 temas para que ya el opositor, pues entre esos 5 temas, escoja el que mejor le convenga y le realice. Una vez pasadas esas 2 partes, ya estaría finalizado, ¿vale? La primera prueba, el primer ejercicio, y su calificación es de 0 a 10 puntos. Pero sí que es verdad que es importante mencionar que para poder superar este primer examen hay que sacar al menos un 5 y hay que sacar al menos 2,5 de la primera parte, de la parte A, de los prácticos, y 2,5 de la parte B. Esto, bueno, luego la nota hay que multiplicarla por 0,5 para hacer la ponderación, pero bueno, esto ya es algo un poco más secundario que se puede ver en cada convocatoria según salgan, de cara mucho antes del examen. O sea, hay meses para poder ver también toda esta información. Si has superado esa puntuación, serás llamado para el segundo examen. Esto es importante que también lo sepa todo el mundo, de que solo podrán presentarse a ese segundo examen las personas que lo hayan superado, pero hay que tenerlo preparado por si acaso. ¿Por qué? Porque suele haber un intervalo de un llamamiento entre uno y otro de 1 semana. Es muy importante tenerlo preparado porque hay que realizar una programación didáctica referente al currículo del área, materia o módulo relacionado con la especialidad de este año escolar vigente. Es decir, si las oposiciones son este año, la programación tiene que estar centrada en el curso, por ejemplo, ahora 2021-2022. ¿Vale? Para las oposiciones del 23, pues tendrá que estar centrada en ese año, siempre en el año en vigor. En esta programación, que tiene que estar basada mínimo con 12 unidades didácticas, hay que especificar los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y la metodología. También importante la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En todo ello no debe superar los 60 folios, la portada no incluida. Muchas veces es importante mencionarlo porque hay veces que parece que falta espacio, pero en realidad se puede realizar bien en 60 folios. Y importante, Arial, 12 puntos, sin comprimir, espacio sencillo. Insisto mucho en esto porque si alguno de estos aspectos falla, el tribunal penaliza. Entonces, teniendo toda la información, pues buena gana fallar en algo que no tenemos por qué. Hay que llevar el modelo original y 4 copias más, el día de la defensa. Se realizará una exposición completa de una unidad didáctica. Te dan a escoger, haces un sorteo, ¿vale? Sacas a elegir, extraes 3 bolas y, como siempre, pues eliges la que mejor venga en ese momento para realizar la exposición de la unidad didáctica. Pero antes de realizar la exposición te dan 1 hora. En esa hora de reloj, pues puedes elaborar un esquema, organizarte, puedes utilizar el material auxiliar que consideres oportuno que tú aportes porque te hayas llevado, menos acceso a internet, lógicamente, pero cualquier material que tú creas oportuno que vaya a ser importante a la hora de realizarlo. Y ya pasada esa hora, ya realizas lo que es la exposición en sí, que es de 1 hora hacia el tribunal. Importante que se inicia esta exposición con la programación didáctica general que tú has preparado de ese curso, no dedicar más de 30 minutos a esa exposición, porque a continuación el tiempo restante hay que exponer la unidad didáctica que te ha correspondido y que tú has elegido entre esas 3 opciones que han salido por sorteo. Y bueno, durante este desarrollo de la defensa de la programación y la exposición, el tribunal puede plantear las cuestiones que estime oportunas relacionadas con el contenido o bien esperarse y realizar unas breves preguntas al final, pero siempre con ese intercambio y comunicación. Y bueno, la calificación también en este caso es global de 0 a 10.
y hay que tener una puntuación igual o superior a 5, de la misma manera que en la otra prueba, para así realizar esa media. Una duda, Iciar. Sí. En la exposición, ¿qué diferencia hay entre esa media hora de la programación y la media hora de la exposición? Es decir, ¿qué diferencia hay entre la programación y la exposición? Porque alguno de los que nos están escuchando ahora me lo están preguntando por el chat. Vale, bueno, pues en la primera media hora de la programación hay que exponer el trabajo global, es decir, toda la programación didáctica de todo ese curso anual. Entonces, pero pues siempre estamos hablando de oralmente, es decir, sí. siempre no estamos hablando de un examen escrito, siempre No, en estamos este hablando caso, de una claro, en este exposición caso oral. oralmente. Escrito únicamente es el primer examen con la parte A y B de los prácticos y temario, pero una vez superado con esta programación ya es oralmente, porque el tribunal, esta prueba también es muy importante porque tienen que ver la forma de expresarse, a la hora de explicar, sobre todo de cara lógicamente Claro, de cara a la lógicamente docencia. al alumnado, claro, claro. Claro, entonces en esa primera media hora está dedicada a la programación porque ahí de manera muy compacta y a grosso modo el aspirante tiene que explicar todos los criterios que le están solicitando y que se supone que están metidos dentro de esos 60 folios de la programación. Pues los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, todo en lo que se han basado para realizar esa programación. Y luego ya la última media hora o la siguiente parte, pero bueno, que se realiza todo de seguido, ¿no? Habiendo dejado esa primera hora de preparación, esa última media hora sería para preparar y exponer, mejor dicho, sería para poder exponer esa unidad didáctica en cuestión, es decir, ese tema que a ti te ha salido de esa asignatura que tú tienes preparada para ese curso. O sea, es algo específico en donde ellos van a poder comprobar que todo lo que tú primeramente les has mostrado en cuanto a contenidos, objetivos y metodología, lo estás aplicando. Muy bien, gracias, Iciar. Muchas gracias. Entonces, a partir de ahí, una vez ya vamos a suponer que ya ha terminado, no vamos a suponer, ya una vez que se ha terminado ese ejercicio, ¿qué ocurre? Nada, una vez finalizado el proceso, únicamente pues toca esperar, pero bueno, desde aquí digo que son solo unos días, tampoco hay que echarle paciencia infinita porque ya en el mes de julio normalmente pues a mediados ya suelen estar bien todos los resultados, todas las puntuaciones y como previamente cuando el aspirante se inscribe en las oposiciones tiene que poner en el caso, ojo, cuidado, en este caso lo voy a mencionar, en el caso de Madrid, Castilla-La Mancha, por ejemplo, a lo mejor otras comunidades después, pero normalmente tienes que poner los destinos en orden de preferencia. Entonces, como tienen ya esa información, esta información ya les consta de cara a que tú ya una vez que estés aprobado, te manden para la primera fase de prácticas antes de ser nombrado funcionario a esos centros, a uno de esos centros que hubiera plaza en cuestión. Hay otros casos en otras comunidades que tienes que aportar esa documentación después. Pero bueno, independientemente de ello, también es importante mencionarlo que ahí prima un poco la prioridad de cada aspirante a la hora de esos destinos. Oye, me están preguntando también por aquí, ¿en la fase de práctica ya se considera funcionar, ya hay una retribución o no? Sí, sí, lo único que, bueno, se considera fase de prácticas porque realmente tienes un tutor, un supervisor y hasta pasados los 6 meses, creo recordar ahora mismo aproximadamente, ya es cuando se realiza el nombramiento oficial. Pero la práctica la sueles hacer en el destino. No tiene por No, qué, o no tiene pero por qué. claro, no tiene por qué, pero normalmente sí, porque también tengamos en cuenta que inicias un curso escolar y te están mandando a un sitio en el que hay plaza, a no ser que sea, por eso digo no tiene por qué, a no ser que sea a lo mejor una sustitución.
o algo así, pero ya dependería de muchos factores, incluyendo en ellos también los destinos que tú hayas querido que concuerden y coincidan con que haya plaza. Depende un poco de varias cosas ahí. ¿Qué número de plazas se han convocado, si sabes, en los últimos años? Suele estar, mira, este año fueron un 87, creo recordar, en Castilla-La Mancha, pero normalmente suele estar entre los 80 y tantos, los 100 y poco, pero bueno, más o menos por comunidad. Por comunidad, Sí, y aproximadamente. luego también importante que si por lo que sea, oye, llegado el caso, uno se ha quedado fuera de esa plaza, entras en lista. Entrar en lista significa que a lo mejor en ese curso no te están llamando porque ya tienen los destinos, ya tienen al personal, pero va corriendo la bolsa y al siguiente curso puede ser que entres como interino. Una vez que ya estás dentro como interino, ya tu puntuación asciende y lógicamente ya es beneficioso para la siguiente convocatoria que te presentaras porque tendrías más puntuación. Claro. Pero tendrías entonces que volver a presentarte si te quedas Sí, fuera, te tienes que volver sí, a presentar. sí, No, es digamos, una oposición. no te guardan la nota, por así No, es decirlo. una oposición que no guardan la nota y hay que volver a presentarse. También teniendo en cuenta que es una primera prueba que también varía. Entonces, aunque suele ser siempre esos 3 prácticos y ese temario a desarrollar, pero lógicamente pues va cambiando. Ujú. Entonces, estos cursos que estás impartiendo tú, por ejemplo, además de para preparar las oposiciones, también puntuarían y en el caso de que, bueno, pues te faltara a lo mejor medio punto o un punto, te podría venir muy bien en el último momento poder aportar ese meritaje, ¿no? Sí, porque además esos méritos son clave también a la hora de luego después de trabajar, porque también hay mucha competencia y no simplemente por tener, ser licenciado, tener el grado y bueno, ya tengo el máster, puedo presentarme. Es así de sencillo porque hay que sumarle la cantidad de méritos que también van preparando previamente los compañeros y sobre todo si uno es nuevo es muy importante ir comenzando con, bueno, tanto nuevo como ya avanzado, pero es muy importante ir comenzando con esta clase de cursos porque también tiene una doble función y desde el ICEUS lo tenemos pensado también para ello, que es no solamente para este meditaje, sino también que ayude mentalmente a la hora de preparar estos exámenes, porque puedes tener tus temarios, puedes tener tus prácticos o incluso tu propio preparador, pero hay que saber diferenciarse también muchas veces en la competencia y ahondar en ciertos temas que muchas veces, y por lo menos lo estamos enfocando así desde el ICEUS, que son clave en muchas de las temáticas específicas dentro de la oposición. Ujú. Bueno, pues yo creo que está todo muy bien explicado. Ahora ya solo darte a ti las gracias y mandarle muchísimo ánimo a todos los que, bueno, pues nos estén escuchando, nos escuchen en Eso un es, futuro, porque al final no deja de quedarse grabado en nuestro canal este webinar y te tienen a su disposición por para supuesto, preparar tanto los cursos express como lo que es la oposición en sí misma. por Iciar. supuesto. Yo estoy Luego tú te quedas disponible. conmigo, tú te vas a quedar conmigo un ratito, aunque nosotros ya por hoy finalicemos este webinario, pero darte, ya digo, las gracias por echarnos una mano y por bueno, pues despejarnos muchas de las dudas que tienen todos, bueno, pues todos aquellos y aquellas que se van a presentar a la oposición. Así es que buenas tardes, Iciar. Muchas gracias, buenas tardes y suerte a los valientes.